En ese momento la gente también, pues, inconforme con las formas que siempre han tratado a las comunidades, donde nunca se les toma en cuenta, pues lo que hicieron fue organizarse para defender sus espacios, ¿no? En ese momento la lucha duró 9 meses, hubo un compañero asesinado, se llamó José Enrique Espinosa Juárez. Las comunidades de lo que fue la ribera o la orilla del lago de Texcoco fueron las que impulsaron ese proceso, ese momento, y lo recalco para después retomarlo. Fueron 13 comunidades, 13 pueblos los que iniciaron esa lucha, ¿no? Se organizaron, que después de 9 meses lograron derogar a través de diferentes procesos también legales, con movilizaciones, con actividades culturales, religiosas, derogaron un decreto, ¿no? Además de las condiciones propias políticas de nuestro país, yo creo que también abonaron a eso, ¿no? No se pudo conseguir eso si no fue gracias a la solidaridad de muchas organizaciones, de personas en lo individual, en lo colectivo, de sectores como campesinos, obreros, maestros, estudiantes. Fue a través de toda esa fuerza que se logra también impulsar el proceso de la lucha para derogar este decreto, ¿no? Sin embargo, desde ese entonces sabíamos que nuestras comunidades ya no les iban a quitar los ojos de encima. Es decir, nosotros somos la única zona dentro del valle, el oriente del Valle de México, que queda libre completamente. O sea, no hay construcciones, no hay inmobiliarias, no hay estas cuestiones de casas geo. Me refiero, por ejemplo, a la zona de Atenco y de Texcoco, como esa zona libre que era la parte del lago de Texcoco. Sin embargo, tenemos aquí muy cerquita en Catepec, donde ya hay inmobiliarias de Casa Sara, ¿no? Tenemos Chalco, donde también está sucediendo lo mismo, ¿no? San Vicente y Chicolouapan, estamos así rodeados de la urbanización y del desarrollo, ¿no? Entonces a eso le sumamos un proyecto aeroportuario que ahora están tratando de construir porque no han podido lograr empalmar todos esos procesos técnicos, sobre todo, para que el proyecto se desarrolle como debe de ser. Además le sumamos la cochinada de corrupción que hay en este país y en este gobierno, de, pues, en lugar de hacer las cosas que deben hacer, pues se toman el dinero, ¿no? Que además es de muchos de nosotros. Entonces, desde ese año hasta la fecha, los procesos que hemos vivido han sido muy diversos. En el primer periodo, digamos, de la defensa de la tierra, pues se inicia con la organización, una organización social, ¿sí? Un movimiento social que desarrolla pues un frente importante, ¿no? Después de 9 meses que se logra derogar el decreto, surge pues la organización que busca el bienestar de los pueblos y de las comunidades. Este bienestar nosotros lo veíamos en el sentido, o lo vemos en el sentido de que queremos vivir como hasta hoy. No quiere decir que queramos vivir pobres. Generalmente al campesino o a los sectores rurales se les están acompañados de la ignorancia, o así se les mira, ¿no? Que son ignorantes, que son pobres, que hay que llevarles de comer porque pobrecitos les hace falta. Esa es una forma que mira un sector a estos otros sectores, a estos otros lugares, ¿no? Entonces, buscamos el desarrollo y el bienestar en el sentido de que queríamos vivir como hasta hoy, con la tranquilidad que teníamos hasta estos últimos años, de seguir cultivando nuestras parcelas, de seguir teniendo la posibilidad de tener un alimento en casa y en la mesa, un alimento además fresco, sano, ¿sí? Pero sobre todo queríamos seguir construyendo y creciendo nosotros, bajo la decisión que tomáramos nosotros, no otras personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nos ponemos a pensar, los campesinos de esta zona tenían dos actividades principales para poder solventar su economía, que era la agricultura y el comercio, ¿sí? Eso podía
solventar todas las necesidades que habían en esta zona. El lago de Texcoco dio mucho trabajo, alimento y procesos económicos para toda la región. No sé si han visto la estación de Metro Candelaria, que hay un patito. Ahí se llamaba Candelaria de los Patos. Hasta esa zona antiguamente llegaba pues todo lo que era el lago de Texcoco. Posteriormente, gente de estas zonas iba a comercializar sus productos hasta allá. ¿Sí? Entonces había una variedad de actividades que le permitía a la gente vivir de manera digna y de manera modesta. Había pobreza en un grado, y quiero enfatizar en esta parte, la pobreza que teníamos nosotros en los años 60, en los años 70, tenía que ver con la falta de servicios, no con la falta de alimentos. No sé cuántos vengan de la ciudad, que radicen ahí, pero si en la ciudad no tienes dinero, no comes. Y aquí un campesino que no tiene dinero, come. Y uno de los procesos básicos dentro de la fisiología del ser humano es comer. Las necesidades básicas es la alimentación. Si no comemos, pues estamos mal. Que caguemos dinero. Y quien tenga dinero y diga, bueno, pues yo tengo un chingo de dinero y pues, a ver, cómete 50 pesos, 100, 1000, a ver si te hacen bien. En nuestro caso no es así. La pobreza se daba en términos de la falta de servicios que evidentemente el mecanismo político y gubernamental no ofrecía. No había las escuelas que ahora tenemos, y no digo que ahora sean mejores, ¿no? Pero ahora hay más posibilidades de tener alguna escuela. No había centros de salud. Hasta el año 2001 no teníamos una sola ambulancia en este municipio, siendo que es cabecera municipal. No había una sola ambulancia. ¿Qué quería decir eso? Pues que estábamos ya en la era de la modernidad completamente y no había una ambulancia para poder solventar las necesidades de salud en nuestras comunidades. Todo eso fue un proceso. Es decir, la pobreza se da en términos de la falta de servicios. Ese centro de salud que actualmente tenemos es reciente, desde el año 2000 para acá. De ahí en fuera teníamos que ir con la partera, con la que soba los huesos, con la señorita Ofelia, que era una enfermera que trabajaba en la ciudad de Texcoco, en el municipio de Texcoco, pero que atendía casi a todas las comunidades. Era muy solicitada porque pues, tenía nociones básicas de enfermería, pues sabía inyectarse, sabía poner una intravenosa, etc. ¿no? Entonces, esas eran las condiciones en las que vivíamos, pero no teníamos una pobreza como se refleja hoy, por ejemplo, en la ciudad, donde evidentemente lo que les decía, si no hay dinero, pues no hay que comer. Hay otras formas de subsistencia. Aquí teníamos cierta autonomía porque teníamos el lago y además la tierra. ¿Sí? No había la necesidad de ir lejos a buscar, dicen, el sueño no americano, el sueño mexicano de superarse, sino que estaba aquí. Hoy han cambiado mucho las cosas, seguramente ustedes lo han estudiado, han tomado mucho. Hay un modelo de desarrollo, un modelo modernizador, un modelo que nos exige estar a la vanguardia y nos exige estar al último pues, toque de la moda en términos políticos, económicos, culturales, históricos, productivos. Eso es algo que a nosotros, a los pueblos, nos ha venido a contrastar, porque evidentemente la población fue creciendo, no todos eran campesinos, no todos comercializaban sus productos en la Ciudad de México, pero todos tenían la posibilidad de tener espacios para producir. Eso era una ventaja, algo que por ejemplo en la ciudad, incluso en esos años, no había. Si había una fábrica que era un centro de trabajo y había un espacio, tú ibas y te integrabas. Si no la había, bueno, tenías que buscar la manera de subsistir, ya sea comercializando cosas o robando, ¿no?
Entonces, aquí la manera de subsistir en el campo, el agro, y sigue siendo una manera de subsistir bajo otras condiciones. Bien, ese modelo que al final de cuentas nos contrasta como pueblos, porque nosotros tenemos costumbres, tradiciones, malas costumbres también, malos usos y costumbres, también los tenemos. Pero nos componemos de todo eso. Es una riqueza cultural, es una riqueza política, es una riqueza económica, es una riqueza ecológica que tenemos. Y ese desarrollo, ese modelo de desarrollo lo que viene a hacer es a transformar, a modificar esa forma de vida. Supongamos que no hay un aeropuerto, pensemos que nunca hubo esta idea de hacer un aeropuerto, pero que las exigencias del modelo de desarrollo pues, te piden que bueno, pues cómo va a ir el campesino pues, a trabajar a un centro comercial o a una fábrica. Eso es algo que se dio en los años 80, por ejemplo. Aquí, no sé si recuerden la Sosa Texcoco. Sí. Es una fábrica que hay aquí cerca. Aluminios Kelvinator. Los refrigeradores. Aceros del Tepeyac. Bueno, hubo un auge en los años 80 de fábricas que se instalaron muy cerca. Y los jóvenes quizá en ese momento de 20, 19, 18 años fueron a trabajar a las fábricas. Pero antes toda su vida estuvo ligada al campo. Antes, niños, adolescentes y ya jóvenes adultos pues tuvieron que ir a la fábrica, ¿sí? Porque bajo las condiciones que se mantenía el campo tampoco alcanzaba para toda la familia, tenía que haber más sostenimiento para poder alimentarlos por lo menos, ¿no? En ese momento el auge de las fábricas pues, duró 10 años si acaso, y después los jóvenes fueron despedidos, fueron echados. ¿Y a dónde regresaron? Pues a sus lugares de origen. ¿Y a dónde creen que regresaron? Al campo. Al campo. Al campo. Y tuvieron una ventaja muy grande porque todavía regresaron a la posibilidad de bueno, ya no tuve otra más que estar en el campo. Mi vida, en mi edad laboral ya la terminé en esa fábrica donde no me dieron ninguna pensión ni nada. Pero tengo el campo y además tengo la experiencia de haber trabajado en el campo. ¿Ustedes creen que nosotros, esta generación, nosotros en los pueblos, tengamos esa misma posibilidad? Es decir, yo de niño poco ligado al campo. Y me refiero a poco porque nunca trabajé, es decir, nunca tuve la necesidad de trabajar para comer del campo, porque había otros sectores que los que mis padres se desenvolvieron y que el campo era un sector secundario para poder sí tener garantía de alimentos, pero no era completamente necesario. Ahora, ¿ustedes creen que yo, si me voy a trabajar a alguna fábrica o al proyecto aeroportuario, ¿creen que voy a regresar al campo? No. Bajo todo lo que se observa. ¿Cuál campo? ¿Cuál campo? Pues Ya a no había dónde. campo, ¿no? Pero en principio a dónde. Resulta ser que el proyecto aeroportuario no solo es ese pedazo de pistas y de infraestructura toda cucha y para que aterricen y despeguen aviones. Es toda un ingenio inmobiliario de hoteles, de casas, de carreteras, vías de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso exige el desarrollo. ¿A qué iría a trabajar? Pues de albañil seguramente, no creo que de piloto. Hace 17 años que decíamos justo eso, ¿no? Yo recuerdo, yo tenía 12 años, todavía sigo siendo joven, aunque ya me vean más grande. Yo tenía 12 años y decía a la gente, ¿de qué me van a dar trabajo? ¿De piloto, de hermosa o de qué? Un restaurante. ¿O vamos a hacer eso? Claro. Y hoy es la misma historia, pero muchísimo más terrible. ¿Por qué? Porque ahora resulta ser que los pueblos siguen resistiendo
¿Y resisten ante quién? ¿Ante Peña Nieto? Ante el peje que ahora dice, no, pues sí, mejor, pues, si quieren invertir, pues háganlo. ¿Ante quién creen que resistimos? Estos pueblos, estas comunidades. Ante el capital. El capital. El capital. Ante que hablen duro, pues. Capital. Ante el modelo de desarrollo. ¿Y quién controla ese modelo de desarrollo? El capital. Capital financiero. Los grupos de poder. Los Comulco. poderosos, ¿no? Y bueno, y dicen, no, pues es que estos ignorantes campesinos no quieren el progreso, no quieren el desarrollo. Y al final de cuentas, pues decimos, a ver, pongámonos a discutir plenamente bajo lo que quiere la comunidad, o bajo lo que quisieran los pueblos. Y en primer lugar es que se nos respete. En primer lugar, quien no puede respetar ni siquiera un diálogo o una negociación, por así decirlo, no es capaz de respetar más nada. Y nosotros decimos, ¿queremos qué? Pues queremos que nos respeten en primer lugar. Después de ahí vemos qué hacemos. Un proyecto aeroportuario evidentemente a nosotros no nos beneficia. ¿Qué es lo que sí necesitan de nosotros? Nuestra tierra, nuestro territorio. ¿Para qué? Para construir, para devastar. Y bueno, para tantas cosas, ¿no? Y les decía a los jóvenes de hoy, el día de mañana que supongamos que fuéramos a trabajar a algún lugar de esos, ya no vamos a regresar a las tierras, ya no vamos a regresar al ejido, porque todo va a estar perdido si no luchamos. ¿Sí? Ese es un riesgo grande. Y ese riesgo estamos corriéndolo. Y sabemos que estamos en un peligro constante al ir a sembrar. ¿Qué es un campesino hoy día? ¿Qué es un campesino? ¿Qué se imaginan que es un campesino? Es la resistencia, sí. ¿Pero la resistencia a qué? A la urbanización. Un campesino no produce, no acumulación de riquezas. ¿Sí? No despoja. No produce acumulación de riquezas que, por ejemplo, produce un supermercado. Sí. Un campesino no produce dinero para darle al capital. Pero reproduce vida, ¿no? Y cuida Sí. vida. Y entonces por eso es un enemigo constante, es un enemigo natural del sistema, Sí. completamente. Y si nos vamos más a profundizar, pues seguro topamos a Marx con la propiedad privada. Pero en este momento, bajo estas condiciones, el campesino es un enemigo natural del sistema. ¿Qué hace? Pues sí, el campesino, en lugar de ir a consumir a un supermercado, lo que hace es producir en su propia tierra. Y eso es un peligro. Apenas están evaluando una propuesta de ley para que los campesinos no elaboren sus propios fertilizantes. ¿Ustedes creen que eso es bueno? No. ¿Sano? ¿Lógico? No, ¿verdad? Pero bueno, eso es un campesino hoy día. Un campesino, además de tener esa resistencia a ese modelo, es el enemigo. Y por tal, se vuelve ¿qué? Además de enemigo, además de peligroso, Prescindible. puede ser imprescindible, puede ser, quién sabe, pero además de eso, que bajo estas condiciones, y lo mencionamos todo el tiempo, ¿qué defiende? Además de las tierras, Territorio, La vida. vida. La vida. La vida, La humanidad. la vida, la un reproducción. campesino después de estas condiciones que ha tenido que resistir por oponerse más bien a un modelo de desarrollo que no quiere que le impongan, al mismo tiempo empieza a generar peligro para el sistema y al mismo tiempo, bajo las condiciones que se van desarrollando del propio proceso, se vuelve un defensor de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues es que yo tengo derecho, en primer lugar tengo derecho a que me respeten. En segundo lugar, tengo derecho a seguir bajo el modelo que yo estoy construyendo, que no hace daño a nadie. Y que al contrario, nosotros justo como ser única zona libre, somos como una especie de esponja para contener los niveles de contaminación, para contener los niveles de sobrepoblación.
para contener un montón de cosas y sobre todo la alternativa de decir, bueno, a ver, pensemos, ¿quieren progreso? Bueno, ¿qué es lo que necesita la gente? La gente no necesita viajar. ¿Cuántos de ustedes han viajado en avión? Alcen la mano. 1, 2, 3, 4. Ahí está balanceado, ¿no? Yo nunca he viajado en avión y seguro en algún momento podría hacerlo. No sé, no es para mí imprescindible eso. Pero constantemente no lo hacen. No es una necesidad. ¿Para quién sí es una necesidad básica un proyecto aeroportuario? No. Para los grandes inversionistas. Sí. ¿Para qué hacen una carretera? Para que pasen Empresarios. para que pasen los productos de los grandes inversionistas, para que llegue evidentemente a las ciudades o a las zonas rurales. Hay cosas que hay que saber contrastar. No nos vayamos también con la lógica de, ay no, pues es que entonces tú no quieres nada, no, sí. A ver, pero tenemos que pensar con respeto, tenemos que pensar con ese vínculo a seguir siendo seres humanos, no solo campesinos, seres humanos. Entonces, les decía, los campesinos a final de cuentas se vuelven, además de una resistencia y un peligro, se vuelven defensores de los derechos humanos. Un cerro, vamos a otro nivel, un cerro que completamente está así, inerte, ahí, ustedes lo ven y dicen, ¿quién sabe qué produce? Produce muchas cosas ecológicamente, digo, naturalmente, ¿no? Los árboles producen oxígeno, etc. Un cerro es como una especie de filtro que al pasar ahí el agua, pues el agua se hace más limpia, más pura. Guarda humedad, guarda agua. Pero para el capital, para el modelo de desarrollo, ¿un cerro qué es? ¿Un cerro de Tezontle qué es? Dinero. Y es lo mismo que ahora están haciendo en las localidades cercanas del Valle de Teotihuacán, de la zona de la montaña de Texcoco. Sí. Y entonces, ¿ahora qué es un cerro? ¿En qué se convierte un cerro? Mercancía. Se convierte en un enemigo natural del sistema también, porque no está produciendo riqueza ni acumulación de riquezas. Eso, ante eso está ese grupo que aplasta, pues, que devasta. Habría que ir, algunos si tienen la oportunidad aquí cerquita, media hora, 1 hora, y vean los cerros mochos. Había cerros en algunos lados. Pero a la gente le dice, pues es que a ver, pues ¿qué hace ese cerro? Pues nada, pues ya, mira, mejor recibe. Ese modelo de desarrollo, ¿qué genera? Despojo. Despojo, genera pobreza. Es una mentira esa situación del desarrollo, de la modernidad. Es una mentira para los que menos tienen. Para los que tienen, evidentemente que eso es una fuente de ingresos y de riquezas inmensas. Pero para el que no tiene, eso es una mentira completamente, es un abuso completamente. La pobreza no es una casualidad. La pobreza es inducida completamente bajo este tipo de modelo. ¿Para qué? Justamente, aquí somos campesinos que carecemos de servicios, pero que nos han dicho, oye, tú toda la vida vas a ser campesino. No, tienes que ser licenciado, tienes que ser doctor, tienes que ser arquitecto, tienes que ser ingeniero, tienes que ser cuanta madre te dice. Las instituciones de educación forman agentes de venta para las empresas. Un ingeniero agrónomo, supongamos, ¿qué hace? Agentes Va a de estudiar venta. aquí a Chapingo, lo tenemos cerquita, y dice, bueno, pues ahora te toca estudiar todo esto, mira que el metabolismo de la planta y los nutrientes y no sé qué, y no sé cuándo, y no sé qué, pero bueno, pues al final vas a tener que consumir nitrógeno, fósforo y potasio de la empresa que produce eso, que a su vez explota yacimientos de lo mismo, y entonces eso es lo que le vendes al campesino. No le vendes tu conocimiento, no le vendes el que mejore su calidad. Y el campesino, en lugar de ser campesino,
le dice, pues mejor siembra semilla híbrida, mejor siembra semilla no sé qué, mejor no sé cuándo, y te vuelves maquilador. Ya no eres campesino. Pero ese es el modelo de desarrollo. Y si no estás integrado en ese modelo, pues estás fuera. Eres un campesino pobre, ignorante, sin recursos económicos, no estás generando dinero. Esa es parte de lo que vivimos, parte de lo que somos nosotros actualmente, pero que a final de cuentas, estos campesinos están en una era donde están luchando, están resistiendo para no desaparecer. En México, la población rural es inmensa, es muy grande. La falta de oportunidades o la falta de servicios es igual o el doble o el triple de grande que la población campesina urbana. Y eso no es una casualidad, eso es completamente inducible. ¿Por qué el aeropuerto se ubica acá, además en una zona donde ni siquiera es apta para eso? Dicen, no, pero es que en Hong Kong, como hace lo hicimos en el mar. Sí, pero en el mar a 70, 80, 100 metros, un ejemplo, encuentras tierra firme. Este es un lago que es, o era un lago endorreico. Y a 60, 70, 80 metros encuentras tierra firme. ¿Por qué? Porque todo es como una esponja. Aquí nos explicaban nuestros abuelos, es que el lago es como una esponja, absorbe el agua y se infla la tierra. El día que se empiece a secar, esas capas de tierra van a ir bajando, se van a ir asentando. ¿Y quién van a ser los principales afectados? Las construcciones. La ciudad. La Ciudad de México. Entonces, ¿es un problema de nosotros? ¿Es un problema de Atenco y los pueblos cercanos? Es de todas. Hace 17 años dijeron, pues allá que se hagan bolas los campesinos de Atenco, todos los de allá arriba de la montaña y Valle de Teotihuacán, pues a nosotros ni nos va a afectar. Allá, háganse bolas. Y nosotros decíamos, es que la afectación es general, aunque no tengas tierra. Y hoy lo estamos viendo, ¿no? Hoy hay pueblos completamente devastados en sus centros incluso ceremoniales, sus cerros sagrados. Pero bueno, a final de cuentas, ese modelo que seguimos y que espero, bueno, en ustedes, pues que la calidad del estudio que tengan al respecto, se haga el análisis para hacer algo, no para pasar su materia, porque seguro Mayra dice, bueno, pues ahí pasen, que no sepa nada. Hasta crees. ¿Quién, Mayra? Pero al final de cuentas, a todas las personas que han venido aquí, les hemos dicho, ¿no? Quizá muy duramente y muy feamente, a veces tenemos formas muy feas de decirle a todos, ¿para qué vienen? Si al final de cuentas van a cumplir un requisito ustedes, no nosotros, porque nosotros aquí, ustedes van a venir, se van a ir, vamos a seguir luchando. Claro. El aeropuerto, si se construye o no, vamos a seguir luchando. El día que ya de plano estén ahí sobre nosotros en la tierra, vamos a seguir luchando y quién sabe qué nos pase. Pero ustedes tienen una responsabilidad profesional, porque así lo exige, éticamente hablando. Pero tienen una responsabilidad social. Sí. Yo no tengo tierra y trabajo la tierra, pues rento tierra, produzco alimentos y me gusta eso. Hoy fuimos a ayudarle a un compañero a sembrar y me decía, oye, ¿sabes qué? Te quiero invitar a trabajar a una fábrica de acero porque pues sí, pues aquí no da mucho, ¿no? Y entre mí digo, bueno, todavía está permeando ese pensamiento de que el campesino no es nada o no sirve para mucho. Mejor vea que te paguen un salario aunque sea mísero, pero pues ya tienes seguro algo. En mi caso no. En mi caso no prefiero eso. No es porque no quisiera tener un patrón, quisiera tener una organización de compañeros, productores, etcétera. Pero no ese es el caso. No buscamos al final de todo de la vida pues que nos paguen un salario.
Sí lo necesitamos dinero porque los servicios de salud están de la chingada y entonces ir al seguro popular no nos atienden jamás y aquí la enfermedad sigue avanzando y uno tiene que buscar opciones. Y bueno, está la opción cara, la privada, ¿no? Y ni modo, y para eso necesita uno dinero. Ese es el modelo de desarrollo. Esas son las características que tiene este modelo en el que estamos viviendo, de la modernidad. Cuando los campesinos, en su mayoría las zonas rurales indígenas, son los que están conteniendo y están luchando contra ese modelo sin saberlo siquiera. ¿Por qué? Porque esas zonas rurales, esas zonas o esos espacios naturales donde se han establecido civilizaciones desde hace muchos años, lo que han hecho es convivir con la naturaleza. No quiere decir que no hayan tenido un grado de devastación, sí lo han tenido. La agricultura es uno de ellos, aunque sea la más sana, la más sustentable, la más orgánica, la chingada. Tiene su grado de explotación, de deterioro a la misma tierra. Pero los campesinos con esa sabiduría, han sabido mezclarse sin dañar de más, sin perjudicarse a sí mismos. Han cuidado los recursos. Hoy día, bueno, ustedes seguramente pasaron por ahí. Está construyendo el aeropuerto. No sabemos qué hay dentro, no sabemos cómo está la cosa, nadie dice nada. Hay videos, no sé si han visto, seguramente lo han visto, hay un video donde están inundándose los trailers ahí completamente y dicen, bueno, la naturaleza es sabia, ¿no? Y no es sabia, pero a lo mejor sí es rencorosa. Y en algún momento Eso me gusta. va a llegar otra vez a su lugar de origen. Por eso Entonces, nos inundamos. eso es parte de lo que somos, ¿no? Ustedes al final de cuentas vienen y qué bueno, nos da mucho gusto que vengan, pero ustedes ¿qué van a hacer después? Se van a ir a sus casas a tomar su tiempo libre, a pensar, a reflexionar. ¿O qué van a hacer? Tampoco les exigimos que hagan algo. Es conciencia propia de cada uno. No podemos alterar eso nosotros. No podemos imponer eso nosotros. Esta es parte de una realidad que vive México. Jodida, muy jodida. Porque hemos vivido de todo. Hemos vivido la cárcel, hemos vivido la persecución, la muerte, la violación. Y aún así estamos aquí. ¿Por qué? Pues porque queremos vivir aquí, porque no puede ser capaz de que alguien venga y nos diga, no, aquí no. ¿Por qué carajos? Si ellos son necios, nosotros somos más necios, pero nuestra necesidad tiene razones completamente profundas. Esa es la realidad que vivimos. Ahora, váyanse a Puebla, a la Sierra Norte, váyanse aquí cerquita a Hidalgo, a Morelos. Las cosas están jodidas. A Tlaxcala, ya devastaron los cerros de Tlaxcala para traerse el material para acá. Esa es la realidad, ¿no? Tenemos un modelo en el que estamos insertos y a veces sin saber y sin querer y bueno, pues necesitamos un teléfono celular para comunicarnos que necesita cierta cantidad de minerales para que pueda funcionar. Pero resulta que esos minerales, bueno, pues también son salidos de comunidades indígenas, pero decían por ahí unos maestros, tampoco nos vayamos con la pinta. La gran cantidad de minerales se utiliza para las bombas, por ejemplo. Se utiliza para almacenarlo nuevamente como el oro. Lo sacan de la tierra y luego lo vuelven a meter a otro lugar. Y ahí lo dejan, ¿no? Esas son las cosas que vivimos en nuestro país. Pero ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos al final de cuentas? Qué bueno, nos da gusto que vengan. Muy bien, pues, sean bienvenidos. El día que ustedes gusten, también vengan. Hoy no pudimos ir al campo, les comentábamos, hay una situación allá con otros campesinos, ¿no? Hay otro sector de campesinos que dice, bueno, pues yo sí quiero que me den dinero. ¿Y qué hacemos? ¿Nos imponemos o qué? ¿No? Pues hay que dialogar, hay que debatir, hay que discutir. Pero hoy día, bueno, estamos en una situación completamente difícil. Por eso no vamos, ¿no? Por lo menos es decir, quién sabe a lo mejor cómo se toma. Si nosotros somos aquí, les digo, ustedes se van. Pero ahora resulta, bueno, el problema, si se dan cuenta, cómo está la cosa.
El problema es de nosotros, del pueblo de Atenco, de Acoscoma, del pueblo de Texcoco. Sí, es de nosotros. Sí, pero la afectación, A todos. Creo que es un problema de todas. la afectación es para todos al final de cuentas. Sí. La afectación abarca la Ciudad de México, la situación. Esto ya no es una cuestión local, ¿no? Ya no es una cuestión de solamente del pueblo de aquí. Ya las afectaciones, los problemas que se han generado a partir de este proyecto son diferentes, son muy, tienen sus alcances muy largos. Si no hubiera este proyecto aeroportuario, ¿qué es lo que nos afectaría al final de cuentas? Ajá. No, Ecatepec. ese mismo modelo. ¿Sí? Sí. Hoy ya tenemos problemas de agua, por ejemplo. Eso. En la Ciudad de México, en Iztapalapa están bien mal, ¿no? Sí. Y digo, no es como para decir, ay, no manches, esto está de la chingada, la madre tierra y no sé qué. No, esas palabras. Aquí seamos conscientes de muchas cosas que hacemos y que no hacemos. De muchas cosas que pensamos y de las que no pensamos. Y vamos como seres humanos, pues. Aquí hay muchos compañeros, yo creo que ahorita el compañero Berna les va a dar una explicación de mucho de lo que se tiene acá. De mucho de lo que se hace. ¿Por qué en todo caso no mejor, oye, saben compañeros? Vamos a hacer un vínculo. Ustedes vienen de allá de esa universidad, de la UAM, y vienen a platicar, a exponernos, etcétera. Invítenos y digamos, bueno, pues esta es la realidad que están viviendo los pueblos, no es una mentira que ya hay el aeropuerto y no sé qué, y ahora sale a debate porque los pinches candidatos lo mencionan y 17 años llevamos mencionándolo nosotros, y bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Pero como el peje lo menciona, pues sí, ¿no? Hay que meterle a la discusión y ahora el peje es super chingón. Digo, disculpen a los que apoyan al peje. Lagartos. Pero en realidad lo que quiere decir es que la resistencia mayor, no es contra Peña Nieto, es decir, sí es parte del rostro de ese modelo, pero la resistencia mayor es contra un modelo en el cual nosotros como pueblos originarios, nosotros como campesinos, como indígenas, no cabemos. Y si cabemos, será para sostener ese modelo, no para integrarnos a ese proceso. Es para sostenerlo, porque necesita de pobres para que haya ricos. Es mentira, entonces, que nos beneficie, ¿no? Entonces, eso es lo que digo, puedo compartirles, puedo decirles. Hay una invitación que les hice, espero que la retomen. Y si no, no hay problema, ¿no? Les digo, nosotros vamos a seguir acá, vamos a seguir luchando con nuestras posibilidades, muchas, pocas o como sea, con la solidaridad y sin ella. Vamos a estar aquí y nos vamos a morir aquí. Entonces, pues los invito a que podamos reflexionar en ese sentido. Ustedes, yo creo que tienen ese ímpetu pues de hacerlo, ¿no? Y que por eso están acá, no solo porque May les digo, vámonos para allá, ¿no? Sino que hay un interés también de fondo. Cada quien desde sus propias profesiones son totalmente importantes, desde la parte ecológica, la parte antropológica, ingenieros, arquitectos, todos caben, sí, desde luego que todos caben, pero hay que saber inducirlos, hay que saber desarrollarnos en ese otro modelo que nosotros queremos para seguir viviendo de manera digna, ¿no? Porque tampoco queremos ser ricos, ¿no? Por lo menos en mi caso no es eso, ¿no? Vivir dignamente es mi objetivo, ¿no? Eso es mucho, ¿no? Entonces, pues, ¿tienen alguna pregunta, sugerencia, corrección, raspón? Lo que ustedes quieran. Muchas gracias.